Bienvenidos a todos una vez más. Yo soy Pablo Ravale, este es El Camino de Dios y pueden seguirnos en nuestro canal Frecuencia TV suscribiéndose a él. Hoy vengo a compartirles un nuevo dictado del Maestro Jesús, en esta ocasión una parábola que es bellísima y que se titula Parábola de la canción olvidada. Dice así: existe una canción que fue escrita hace mucho tiempo, en el mismo comienzo. Quienes la interpretaban se fundían en comunión con los que la escuchaban y no existía ser perdido fuera de sus melodías. La canción, la que hace mención esta parábola, es una metáfora de lo que es la palabra de Dios. Era tanto el éxtasis impregnante de su composición que los oyentes fueron adquiriendo gradualmente la habilidad de interpretarla y esparcieron su sinfonía por cada canto al que se aventuraban. Los intérpretes que fueron adquiriendo la habilidad de interpretarla, valga la redundancia, son aquellos que han hecho suya la palabra de Dios y empezaron a compartirlas con otros. En cierto momento, varias versiones, burdas reminiscencias, fueron establecidas como las verdaderas, entre comillas. Es decir, hubo quienes empezaron a hablar, a compartir la palabra, pero a introducir en ella cambios que no se ajustaban a la verdadera realidad del mensaje de la palabra. Y los intérpretes originales fueron olvidados. Aquí es donde podemos entrar en terrenos de lo que también Jesús denomina como los falsos profetas, que son aquellas personas que han hecho, digamos, una desvirtuación del mensaje original, de su palabra y de la palabra de Dios. La palabra que incluso han compartido otros antes que él, como fueron todos los profetas del antiguo Israel. Cierto día apareció un hombre que entendió la perdición de aquel bullicio, eligió no escucharlo y sin prejuicio hacia los intérpretes que intentaron aleccionarle, consiguió ejecutar la pura melodía. Este hombre que entendió la perdición de aquel bullicio y eligió no escucharlo, consiguiendo ejecutar la pura melodía, es el mismo Jesús. A su alrededor concentraba cientos de personas que se deleitaban con su interpretación como en el inicio de los tiempos. Fíjense esto. Él, como un profeta que fue, porque Jesús fue un profeta, eh, al hablar la palabra, la habló con total pureza. Por eso dice que eh, hubo un hombre que eligió no escuchar el bullicio que hablaban otros falsos profetas y consiguió entonces ejecutar la pura melodía. Es decir, él volvió a extraer la pureza del mensaje, reinterpretó todas esas, digamos, desvirtuaciones que se hicieron de la palabra, la depuró y volvió a compartirla en su total pureza. A esto se refiere cuando dice: a su alrededor concentraba cientos de personas que se deleitaban con su interpretación como en el inicio de los tiempos. Consecuentemente provocó los celos y la ira de los falsos intérpretes. Esto es una metáfora de aquellos que, como él, pertenecían a lo que era la casta sacerdotal, porque Jesús era un rabino. Sin embargo, había otros rabinos que pertenecían a distintos grupos, porque había distintos grupos de rabinos en aquel entonces, los saduceos, los fariseos, eh, que algunos de ellos empezaron a sentir celos hacia Jesús, porque Jesús no solo convocaba a cada vez más personas, eh, sino que estas personas elegían seguirlo, dejar todo para seguirlo, en pos de que veían los milagros, los prodigios que él obraba. Además de, bueno, que su palabra, su verbo, los conmovía profundamente. Entonces, eh,
muchos integrantes de lo que era el grupo de los fariseos, como de los saduceos en especial, empezaron a ver en Jesús, digamos, a un personaje peligroso, porque Jesús encima enseñaba, reinterpretaba la palabra de Dios, que podemos entenderla como la Torá, la ley mosaica, lo que recibió en teoría Moisés por parte del propio Dios. Él venía como a ablandar la rigidez eh, con la cual muchas personas dentro del pueblo judío en aquel entonces llevaban a la práctica la Torá. Entonces, por ejemplo, él hablaba de que Dios no castiga porque Dios es solo amor. Y fíjense qué lógica, si Dios es solo amor, no puede castigar. También enseñaba que no existe el pecado. Y esto obviamente empezó a poner nerviosos a muchos porque de lo que era la purificación de los pecados, sobre todo los saduceos habían hecho un comercio en sí mismo. Eh, Esto de tener que ir al templo y presentar ofrendas para que Dios perdonara nuestros pecados. Y esas ofrendas eran el sacrificio de animales y se cobraba por eso. Y Jesús apareció diciendo que Dios no castiga, que Dios es solo amor, que no existe pecado. Y obviamente esto hizo que mucha gente dejara de ir al templo y presentara sacrificios. Además, lo que sucedía también es que Jesús curaba y predicaba en Shabbat, lo cual para la ley mosaica está prohibido. Sin embargo, él lo hacía. Por esto es que los saduceos y los fariseos lo consideraban peligroso, lo empezaron a perseguir. Sin embargo, es importante porque hay mucha gente que cree o se ha quedado con esta idea de que los judíos mataron a Jesús. Yo aquí quiero hacer un blanco sobre negro, eh, aprovechando el episodio de hoy y la parábola en cuestión. Jesús era judío, vivió toda su vida como judío y toda su vida observó la Torá, los preceptos de la Torá, porque además era un rabino. Quienes pidieron que Jesús fuera crucificado, que yendo a las autoridades romanas y diciéndole a los romanos que este loco no solo hablaba blasfemia, sino que estaba incitando al pueblo judío a que se levantara en armas contra el imperio. Fueron algunos integrantes del Consejo Nacional Religioso de Israel en aquel entonces, lo que se conocía como el Sanedrín. No el pueblo judío en su totalidad. Es decir, los judíos mataron a Jesús, es referirse a todos los judíos, cuando en realidad fueron algunos. Y además, por sobre todas las cosas, tenemos que tener presente que Jesús era judío. Jesús nunca fue cristiano, no creó ninguna religión como el cristianismo, mucho menos la Iglesia Católica. Todo eso vino de manera posterior a su crucifixión. Estamos hablando de entre 100 y 400 años después que Jesús fue crucificado. Jesús toda su vida fue judío. Nunca dejó de observar la Torá como rabino judío que era. Todos sus seguidores eran judíos, su familia eran judíos. Así que esto para mí es muy importante aclararlo. Bien, entonces volvemos a la parábola que dice, consecuentemente provocó los celos y la ira de los falsos intérpretes, quienes lo persiguieron, apresaron, torturaron y asesinaron. Su desaparición causó dolor, pánico y persecuciones, más persecuciones. Sus seguidores empezaron a ser perseguidos por los romanos, pero también por los detractores de la enseñanza de Jesús, que eran judíos como Jesús y como los seguidores de Jesús. Sin embargo, su precepto no desapareció con él, es decir, su mensaje no se terminó con la crucifixión de Jesús, sino que continuó. La canción, con mayúscula, permanece inmutable y eterna, fuera del tiempo, en quienes eligen compartirla. Fíjense, maravilloso. La canción, el mensaje de Jesús, que es la palabra de Jesús. Permanece inmutable, es decir, inalterable y eterno.
fuera del tiempo en quienes eligen compartirla, sin prejuicio, desprecio o miedo de las falsas verdades. Bien, esta parábola nos invita a reflexionar un poco sobre lo que fue la vida de Jesús mediante una serie de metáforas que me parecen de una belleza y profundidad poética como pocas cosas leí. Los dejo reflexionando eh, sobre estas palabras, sobre esta parábola. Y nos vemos en un próximo episodio. Pido un milagro en nombre de Jesús para todos y hasta la próxima.